van a trabajar de música, después viene expresión corporal, y después vamos a hacer una integración de todo esto. Entonces, yo les voy a presentar acá un PowerPoint y vamos a empezar a desarrollar esto. Comparto la pantalla. Si no se ve, me dicen, pero debería verse porque lo probamos recién. ¿Ve todo el mundo? Porque yo no las veo más acá. Sí, se ve bien. Perfecto, bien, perfecto, se ve, perfecto. Sí, se ve bien. Bueno, entonces, lo primero que nos tenemos que plantear, que es el motivo por el que tenemos este encuentro, es ¿por qué es importante la educación musical desde temprana edad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre cuando yo pregunto esto? Para que saco ahí para que puedan interactuar. Puede ser por el chat o pueden prender el micrófono. ¿Da lo mismo que sea a temprana edad o más tarde? Se están presentando todavía. No da lo mismo, ahí ya veo unas señas que no. Bien, bueno, efectivamente hay aportes científicos que hablan de que no es lo mismo la educación musical desde temprana edad que más adelante. ¿Por qué? Porque estos autores, que acá yo se los cito y van a estar en un texto que ustedes van a tener colgado en la plataforma, hablan justamente del mapa auditivo de ese niño que está yendo al jardín y que en su casa a su vez está construyendo ese bagaje sonoro. Esos sonidos van a constituir su, digamos, alfabetización, ¿sí?, musical de a poco. ¿Por qué? Porque justamente van a empezar a adquirir significado en la medida en que nosotros explotemos esto desde el aula. Todos tenemos un bagaje sonoro que traemos desde que nacemos y ya desde antes de nacer. Ustedes saben que el aparato auditivo se desarrolla desde antes de nacer, así que se habla de eso. De hecho, habrán sentido eso de Baby Mozart, que le colocaban a los nenes para que escuchen, justamente porque potenciaba supuestamente la inteligencia, bueno, todas esas teorías, pero justamente se estudió esto, no es lo mismo. Hay otros autores que van a plantear que el cerebro tiene, digamos, plasticidad. Entonces, es verdad que son importantes las primeras experiencias, pero también no quiere decir que aquel que no las tuvo no vaya a poder alfabetizarse y a adquirir justamente todo esto. Pero bueno, si lo arrancamos desde antes, es más fructífero y más fácil, ¿sí?, que esto suceda. Entonces, acá yo les dejé estas dos citas que ustedes las van a encontrar en el texto que tienen colgado. Pero bueno, es básicamente estas dos posturas. Después, esto es importante y acá ya viene el por qué nosotros vamos a justamente incluir al arte en la educación. Nosotros, cuando hablamos de arte, hablamos de un universo simbólico, es decir, como dice acá el autor Cassirer, y que tiene que ver mucho con la semiótica, cuando hablamos de arte, hablamos de un universo simbólico, y es decir, nosotros construimos nuestra realidad a partir de significantes, es decir, de símbolos que vamos adquiriendo. Es decir, cuando nosotros conocemos algo por primera vez, luego de que lo procesamos, eso genera una representación. ¿Qué quiere decir? Que aquello que se nos presentó nos representa ahora algo. Es decir, yo cuando vi por primera vez una bicicleta y me dijeron, eso es una bicicleta, se formó una imagen en mí, ¿sí?, de lo que es una bicicleta. De esa manera nosotros, digamos, interactuamos con el mundo. Entonces es importante justamente el arte en este aspecto porque tiene la capacidad de explotar eso, justamente lo que no está a la vista, no está dicho explícitamente, y que justamente desde ahí
es que nosotros podemos explorar esa riqueza e ir como, de alguna manera, escarbando y buscando tramas de significado que no están a la vista, pero que en realidad están subyacentes. Esto como para generalizar el porqué. Entonces, para justamente definir el qué vamos a hacer nosotros en el aula, es muy importante conocer cuáles son las habilidades cognitivas que tienen en este nivel. Es decir, tiene que ver con el desarrollo psicológico y cognitivo de estos niños. Entonces, acá yo les dejé una síntesis. El de 3 años lo vamos a pasar más rápido porque no viene al caso en este seminario acá que estamos haciendo, pero sí lo nombro rápido. Por ejemplo, una característica es las cadenas del porqué, ¿sí? Y el control de los movimientos globales y la motricidad fina comienza a desarrollarse. Es decir, esto va a ser paulatino, por ejemplo. Entonces, a los 3 años, esto es lo más central. Me voy a focalizar más en lo de los 4 años. Acá es importante esto. ¿Alguien habló? ¿Hola? Ah, no se escucha. Bueno. ¿Qué nos va a preocupar a nosotros desde el aspecto de la música? ¿Qué va a poder hacer este niño? A los 4 años recién va a poder realizar secuencias de 3 sonidos, pero las va a hacer, es decir, sucesivas, pero no las va a poder realizar a la inversa. Es decir, esto se va a ir desarrollando de a poco. Por otro lado, va a tener mayor capacidad para representar sonidos y también, como empieza a desarrollar la destreza gráfica de a poquito, también los va a poder representar en una notación analógica. Pero con esto de representar sonidos, ya ese niño va a poder asociar y decir, ah, el gato hace miau, la vaca hace mu, ya empieza esa representación. Y lo importante acá es que aumenta su capacidad para la entonación. ¿A qué nos referimos con esto? Es que acá ya ese niño va a afinar más, es decir, va a estar construyendo la escala, digamos, va a tener un mayor sentido tonal. Ustedes saben que la música que nosotros escuchamos, sin que lo sepamos, en general, en la radio, en cualquier lado, responde a un sistema de organización de todos esos sonidos, que se llama tonalidad. Entonces, eso uno lo adquiere tácitamente, sin saberlo, pero por eso es que después decimos y tomamos algunas reglas que se repiten en la mayoría de las músicas que nosotros escuchamos. Por ejemplo, las frases simétricas. En general las frases tienen, no todas, pero en general, 8 compases, por ejemplo. 4 y 4. Es decir, esa simetría que uno no la está, digamos, pensando conscientemente, está en la música. Y, bueno, en la danza obviamente se refleja en las coreografías. Bien, después, a los 5 años, esto ya va evolucionando, y también lo que es importante, y que después lo van a trabajar con Macarena, que se dedica justamente al canto y a la dirección coral, así que les va a dar mucho más elementos en estos, pero es que alcanzan una extensión vocal de décima. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más amplían el rango vocal en el que pueden cantar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le llevemos algo para cantar, tenemos que justamente tener en cuenta si ese niño lo va a poder cantar de acuerdo a la tesitura. Ya les voy adelantando algo. ¿Qué creen que el niño no va a poder cantar, por ejemplo? ¿Algo que esté muy agudo o algo que esté grave? ¿Todos entienden cuando yo hablo de agudo y grave? Prendan el micrófono, no hay drama. Es para que intervengan si quieren hablar. Ahí creo que lo emprendió. ¿Qué creen que le va a costar más? Ajá, lo grave, me ponen acá. Sí, justamente. Entonces, por ejemplo, después vamos a ver pautas para la elección de los ejemplos. Pero justamente esa es una. Yo no le puedo traer al niño para que cante
algo que está muy grave así, porque no lo va a poder cantar. Justamente tengo que elegir el ejemplo y la versión de ese ejemplo. Si yo quiero cantar una canción X por algo, después vamos a ver también qué criterios tenemos para elegir una determinada pieza u otra, pero tengo que tener en cuenta eso, que lo puedan cantar. Porque si no pasa, muchas veces no en el nivel inicial, pero por ejemplo en la primaria, que hasta el nene te puede decir, me duele la garganta, profe. Pues le estás haciendo cantar algo que no, y eso ha pasado. O sea, son anécdotas que las conozco. Y entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta eso. Y más que nada, a ver, acá no vamos a ver la tesitura exacta, eso se lo van a ver con Macarena, pero sí tener en cuenta eso, de decir, bueno, a ver, esto no le quedará muy grave. Si yo ya para cantarla, yo que soy adulto, me queda grave, y al niño le va a quedar mucho más grave. Eso tenerlo en cuenta. Bien. Bueno, entonces eso es lo más importante de esta parte. Y esto que dice acá, que ya puede seguir la pulsación y el ritmo con la palma de las manos. ¿Qué quiere decir? Que ya empieza a internalizar esa regularidad que tiene la música, ¿sí? Entonces eso se va a poder traducir en, si yo lo hago desplazar, en una marcha, o si yo lo hago palmear. Capaz que no lo mantiene todo el tiempo, pero mientras lo haga, va a ser en sincronía con el pulso, ¿sí? Se adquiere más destreza rítmica en ese sentido. Y todo esto yo lo puedo explotar en justamente las propuestas que vaya haciendo. Ya después vamos a ir más a lo concreto. Bien. Entonces, como contenidos, ¿qué es lo que nosotros podemos trabajar de la música? Porque es muy amplio todo. Por ejemplo, en primer lugar, las posibilidades sonoras y expresivas del cuerpo. Es decir, esto que hablamos de cantar, palmear, etcétera, todo lo que involucre producir sonido con el cuerpo, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el cuerpo es nuestro primer instrumento. Después lo van a abordar con Anabela también, a toda la parte del cuerpo, pero bueno, eso ya tenerlo en cuenta. No es que necesitamos un instrumento porque si no, no podemos tener la clase de música. No, se pueden hacer cosas. Obviamente que cuanto más riqueza tímbrica tengamos, cuando hablo de timbre, hablo de variedad, ¿sí?, de instrumentos y de fuentes sonoras. Entonces, ¿qué vamos a poder trabajar? Por ejemplo, el sonido, porque el sonido es la materia prima de la música. Entonces, del concepto de sonido, de este contenido, se desprenden muchas cosas. Por ejemplo, los atributos del sonido, como la altura, el timbre, la duración y la intensidad. Es decir, cuán agudo o grave es un sonido, cuán largo o corto es, y cuán fuerte o suave es. También la cualidad espacial, es decir, ¿de dónde viene ese sonido? ¿Sí? Se pueden hacer hasta juegos de justamente reconocimiento del lugar de donde viene la fuente sonora. Eso lo pueden hacer en la sala. Y también de qué fuente sonora es. Por ejemplo, elegimos 3 fuentes sonoras distintas, no sé, un triángulo, un tambor y una flauta dulce que toca la seño. Bueno, listo. Y justamente se cierran los ojos y se va el profesor, o la seño, que esté, va cambiando de lugar en el aula y haciendo sonar un instrumento distinto. Entonces, ahí estamos trabajando el timbre, porque no es el mismo el timbre de la flauta que el del triángulo, y la espacialidad del sonido, por ejemplo. Después también la clasificación de natural, ¿sí?, o social. Es decir, si la fuente sonora proviene de la naturaleza o ya es una construcción industrial, como un instrumento musical. Bueno, y después, todos los otros aspectos que estos en general los trabajan ya tácitamente, cuando cantan, cuando justamente palmean la pulsación, todos estos aspectos que están acá, que yo se los dejo para que ustedes los lean y que lo van a tener en la clase grabada, ya los trabajan aplicados a una canción que estén trabajando y justamente los pueden jerarquizar. Por ejemplo, va a haber ejemplos en que yo puedo explotar más la riqueza rítmica y en otros más lo melódico. Entonces uno va a poder jugar con todo esto. Bien. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para
justamente poder enseñar música en el nivel inicial y en todo nivel, obviamente. Bueno, un lugar silencioso que posibilite la escucha atenta. Esto es fundamental. Una de las principales cosas que aporta la música es el valorar la escucha del otro. Eso es como algo fundamental que ustedes van a ver que los profes de música por ahí somos medio exquisitos en eso, en que empezamos, que tiene que haber silencio absoluto. Pero justamente eso crea un clima de trabajo en el que de a poco posibilita ir adquiriendo de alguna manera más un enriquecimiento en vez de que suene toda la vez y desorganizado, entonces nunca nadie puede discriminar auditivamente lo que está pasando y seguir el hilo de la secuencia que queremos justamente desarrollar. Entonces, bueno, un equipo de sonido, si ustedes saben tocar algún instrumento, bienvenido sea, también. Siempre es mucho más rico si yo le puedo llevar el instrumento ahí y que ese estudiante lo vea. Bueno, selección de música infantil, vocal instrumental de diferentes estilos y épocas, eso también es importante. Nosotros tenemos que ampliar ese bagaje con el que el niño viene, ¿sí? Esa es un poco también nuestra función, mostrar otras cosas, y si vamos a trabajar cosas que ese niño ya conozca, darles una vuelta, ¿sí? Para relacionarlas con más aspectos, es decir, ir levantando capas de significado en ese ejemplo que yo elijo y que permite interrelaciones con otras cosas. Bueno, set instrumental, compuesto por instrumentos de percusión de diferentes orígenes. Eso por ahí está bueno porque es algo accesible y hasta lo pueden hacer, conocerán de los cotidiáfonos, pero es justamente construir instrumentos con materiales de descarte. Por ejemplo, 2 vasitos de yogur, los lleno con arroz, los encinto bien, que eso se selle, justamente para que no se escape el arroz y alguien lo pueda comer, con eso hay que tener cuidado, pero con eso puedo hacer una maraca, por ejemplo, ¿sí? O con unas latitas, de acuerdo a cómo yo las abolle, puedo ir generando distintas alturas. Después armo las latas y las logro afinar, y entonces ya tengo una escala con eso, o sea, se pueden hacer cosas. También, eso ya es un poquito más difícil, pero hasta se pueden hacer SICUs, de todos se puede hacer. La propuesta de los cotidiáfonos es muy amplia. Obviamente nosotros acá vamos a priorizar los instrumentos de percusión. ¿Por qué? Por la destreza que necesitamos. Ustedes recuerden siempre que la motricidad fina se va desarrollando de a poquito. Primero es más difícil poder controlar si yo les doy algo que necesite mucha precisión. Entonces, el percutir, el palmear, todo eso justamente sí va a ser realizable y no genera problemas. Bien, después. Entonces, criterios para la selección de un recurso musical. Acá yo traigo varios ejemplos y quiero que vayamos construyendo por qué los elegiríamos o por qué no. Entonces, voy a ir con el primero. Ahora esperen que voy a dejar de compartir la pantalla para compartir el ejemplo. Bien. Ahí va. ¿Ustedes están viendo ahora una pista que se está por reproducir? Sí. Bien. Yo le voy a dar play. La vamos a escuchar entera y me van a decir ustedes si utilizarían ese ejemplo, si no lo utilizarían, el por qué. Vamos a tratar de ir construyéndolo juntos. Pongo el ejemplo. Virulín de la mañana, abre la ventana. Virulín del torreón, cierra el balcón. Virulín de los vientos, métanse adentro. Virulín del ventarrón, que cae un chaparrón. Bueno, por ejemplo, ¿qué piensan de ese ejemplo? ¿Lo utilizarían?
¿Les parece claro? ¿No es claro? Que es tierno seguro. Ahora, a la hora de yo, por ejemplo, pedirle o demostrarlo para que lo logremos cantar, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que los podemos utilizar? ¿Nos va a servir o no? ¿Qué se les ocurre? Capaz que no es claro el caudal de voz de la niña al ser pequeña. Claro, muy bien. No está clara la afinación, es decir, las alturas. Sí, a ver, Mariel, habla si querés, activa el micrófono. Iba a decir lo mismo, que no está muy claro. Sí, y si ustedes se fijan, esto ya es un aspecto de lo que nos del rango vocal. Fíjense que no llega a cantar como sería realmente la melodía, porque no le da el rango vocal, no le da la tesitura en esta parte. Los vientos métanse Ya le digo. adentro, virulín del ventarrón, que cae un chaparrón. Ahí lo que el niño quería hacer es un virulín del ventarrón, que cae un chaparrón, que cae. Ese salto, primero que es un salto grande, difícil ya, y que le queda muy grave. Entonces no lo va a poder hacer. Por ejemplo, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y que no necesitamos ser doctores en música para darnos cuenta. Es un poco de sentido común, ¿sí? Como me dijeron ustedes, eso no le da, no llega a la voz. Bueno, tener en cuenta eso cuando yo elijo el ejemplo, porque capaz puede encontrar otra versión de eso que esté en una altura un poco mejor o cantada por un adulto. A veces sí está bueno cuando cantan los niños, pero está la referencia del adulto también. Ustedes no se olviden que cuando nosotros queremos, y más en esta etapa, que es la formación inicial, donde están justamente adquiriendo todas las nociones musicales, es muy importante que el ejemplo sea claro y que no tenga falencias de ningún tipo, o justamente elegir algo que de lo que yo quiero trabajar, que tenga esa saliencia, es decir, que sea claro, si voy a hacerlo cantar, que sea claro melódicamente, por ejemplo. No que en este caso no lo es mucho. Por ejemplo, ese es lo primero. Tenemos otro ejemplo más. A ver qué les parece a ustedes. Esperen que ahora comparto ese. Me van a decir qué creen del otro. A ver, esto está acá, pero esperen un poquito. Si me lo deja compartir. Acá está. No lo encontraba ahí arriba. Bien. Ahí estamos. ¿Lo están viendo? Supongo que es. Bien, yo lo pongo ahora. Bien. Le doy play y después analizamos también qué pasa con esto. Somos los duendes de 7 colores que pintan las flores de plaza jardín. Rojo, azul, verde y rosa, violeta, amarillo y el blanco marfil. Bien. Pongo un fragmento, pero sigue. ¿Qué pasa con eso? Tiene cosas que por ahí son desconocidas para el chico, como el blanco marfil, a lo mejor no saben qué es. Ajá. Y desde el punto de vista musical, eso está bien. ¿El blanco marfil? También. También tiene varios instrumentos que por ahí no lo identifican ellos. Ajá. Canta muy El rápido. volumen, Ajá. el volumen de voz muy alto. Como muy alto la chica, sobre todo como canta. Ajá. Se mezclan las ¿Y la voces. Tiene que melodía? sostener, tiene que Ajá. sostener la voz también a diferentes alturas. Exacto. Tienen que sostener la voz y esas alturas, las distancias, ¿eran cortas o grandes? Las distancias interválicas entre un sonido y otro. ¿Cómo eran? Eran muy largas. Claro.
Sí, somos gente de 7 colores. Todos esos saltos son muy difíciles, son difíciles para los adultos, imagínense para el niño. Entonces, por ejemplo, ¿por qué elegí este para mostrarles? Porque yo por ahí, por la temática, puedo decir, uy, sí, vamos a darlo porque por los colores. Ajá, y en los colores está. Ahora, lo podemos dar para los colores, pero no lo vamos a poder cantar, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, por eso les puse este. ¿Sí? Pero siempre ustedes tengan en cuenta de que no existe el ejemplo sensacional. Siempre uno tiene que buscar lo mejor para lo que quiere dar. Y justamente, yo primero tengo que definir el qué quiero trabajar, para después definir cómo y con qué. Entonces, eso, partir desde ahí siempre. ¿Yo qué quiero trabajar acá? Y entonces a partir de eso busco el ejemplo que más se ajusta a eso y el que es más saliente. Cuando hablo de saliencia, yo hablo de rasgos distintivos del ejemplo. Es decir, hay ejemplos que son muy fructíferos para dar un aspecto puntual, por ejemplo, tímbrico, que después lo van a ver, tengo acá un ejemplo, pero ¿por qué? Porque capaz que aparece un instrumento que no es tan usual o no tan conocido. Entonces, listo, exploto ese rasgo del ejemplo. ¿Estamos? Bien. Y acá después les traje uno que es muy conocido por todos, que es el del gallo pinto. Yo traje un montón de versiones del gallo pinto. Las vamos a ir escuchando y vamos a ir viendo por qué las elegiríamos y por qué no. Justamente busqué algo que fuera conocido y que haya mucha variedad en YouTube. Uno entra, pone gallo pinto y le salen 3 páginas enteras del gallo pinto. Y bueno, tenemos que nosotros de a poquito adquirir herramientas para distinguir y justamente discriminar qué nos va a servir y qué no tanto y por qué. Entonces, vamos a ir de a uno. Vamos a escuchar este. Esperen que lo comparto. Disculpen que voy pausando para compartirlo, pero en el PowerPoint no se podía transmitir a la vez y si no iban a tener peor calidad de sonido. Entonces por eso lo hicimos así. Acá comparto este. Bien. Ahí va. Pongo el ejemplo. Me van a decir qué piensan. Pinto se durmió y esta mañana no cantó. Todo el mundo espera su cocorico. El sol no salió porque aún no lo vio. El gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó. Todo el mundo espera su cocorico. El sol no salió porque aún no lo vio. ¿Qué pasó con esto? Muy grave. Si solo fuera eso, hay más cosas, sí, grave seguro. ¿Y qué más? Como muy en el mismo tono. Desafinado. Sí, y desafinado. Acá pone Soraya. Desafinado, desafinadísimo está. Bueno, esas cosas están en YouTube. Tenerlas en cuenta. Claro, feo, lo asustás, dice. Sí, justamente busqué de todo lo que había, lo más representativo, de lo bueno y de lo malo, pero justamente ese no es un ejemplo claro, es grave, está desafinado, no, lo único que prometía por ahí cuando yo lo pongo y digo, bien, sonó el gallo, yo puedo agarrarme del gallo, de la onomatopeya, kikiriki, y trabajarlo con distintos aspectos, vamos a hacerlo más agudo, más grave, más fuerte, más suave, pero después cuando escucho lo otro, me doy cuenta que no es viable, por ejemplo. Bien, vamos con otro, del gallo pinto también. Ahora son todos gallos pinto, para que vayamos diferenciando. A ver acá.
Este. El sapito se durmió. El gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó. Todo el mundo espera su cocorico. El sol no salió porque aún no lo oyó. Bien. ¿Mejoró o no respecto a la otra? Sí, un poco. Sí. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos de esta que es que lo podemos ver como positivo? Aparte de que está afinado, que eso es fundamental. La afinación nunca la negocien. No. No, porque si nosotros después queremos que ese niño que va a cantar afine, le tenemos que dar algo que tenga calidad en ese aspecto, que es calidad interpretativa. Entonces, eso siempre tenerlo en cuenta. ¿Qué otra cosa podemos decir que, bueno, este ejemplo tiene de interesante? ¿Qué pasa con el acompañamiento? ¿Había algún instrumento? ¿No había nada? Puede ser que sea armónico, acompañamiento. ¿Que sea como? Armónico. Sí, Que sí, sí, tenga sí. una cierta armonía en la melodía. Sí, sí, sí. El otro también era armónico, el que estaba desafinado. Lo que pasa es que acá tiene más riqueza tímbrica. A ver, vamos a definir, ¿cuándo hablamos de un acompañamiento armónico? Cuando nosotros decimos armónico en música, es cuando está sonando más de un sonido en simultáneo. ¿Sí? Yo puedo cantar la melodía a capela del Gallo Pinto, y cuando ya tengo algo que me está sustentando esa melodía, que es la armonía justamente, ahí ya tengo un acompañamiento armónico. El famoso, cuando ustedes escuchan, no sé, una chacarera, la guitarra, ¿qué está haciendo? El acompañamiento armónico. Y también tiene ahí una parte de la clave rítmica, de característica de la chacarera, pero está haciendo la armonía, la guitarra. El bombo, no, está haciendo ritmo nomás. ¿Estamos? Pero eso es, armonía es dos o más sonidos en simultáneo. Cuando hablamos de eso, es armónico. Entonces, acá lo que teníamos es riqueza tímbrica, en que apareció una flauta, aparecieron otros instrumentos que enriquecen un poco y que no es un MIDI, una cosa sintetizada. ¿Estamos? Bien. Entonces, este es un poco más potable. Si yo agarro YouTube y empiezo a buscar un ejemplo, listo, yo ya sé que el primero no, porque lo asustás, como dijo una de las compañeras, y este ya lo podría elegir, porque está un poco mejor. Vamos a seguir escuchando otros. Bien. Acá está. Ahí va otra versión. El gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó. Todo el mundo espera su cocorico. El sol no salió porque aún no lo oyó. ¿Qué pasó en esta? Bien, no todo tiene que ser malo o bueno, pero tenemos que ver los puntos buenos o los puntos malos. Justamente hacemos esto acá, ¿por qué? Porque después la idea de este taller es que ustedes, cuando vayan a elegir algún ejemplo musical, ya vayamos teniendo en cuenta muchos de estos aspectos, que seguramente ya los tenían a muchos en cuenta y capaz a otros no tanto. Entonces la idea es como poner en común todas las cosas que tenemos que tener en cuenta para la elección del ejemplo. Bueno, muy lenta, aburrida, cambio abrupto, decían ahí como del tiempo, de introducción y cuando arranca a cantar. Otro aspecto que tiene esto es que están invertidas las voces. Es decir, la voz femenina, que es la más aguda, está cantando una segunda voz.
Sí, después vemos para trabajar tiempo. Lo que pasa es que, acá pregunta una compañera, Cintia Cardoso, ¿lo podemos utilizar para trabajar tiempo? Sí, lo pueden utilizar para trabajar tiempo. Pero ¿cuál es la idea cuando nosotros elegimos un ejemplo? Que ese ejemplo sea potente y que a mí me permita partir de eso para trabajar distintos aspectos. Y justamente generar nuevas excusas para volver a escuchar ese ejemplo. Yo lo que tengo que hacer es eso, porque ¿cómo se construye el gusto musical? Eso es muy interesante. Porque a uno se le pegan ciertas canciones que suenan en la radio y no otras. Y un aspecto fundamental de esto, y está estudiado, es la exposición reiterada a eso. Y más si lo que estamos escuchando responde a patrones regulares. Ustedes van a... Yo no me podía ir tan por las ramas en el seminario, pero se los nombro. Hay una teoría que es la teoría de la Gestalt, que postula varias leyes de pregnancia, de buena forma, varias leyes. Y entre una de esas, justamente esta simetría hace que nosotros, por eso, fíjense, por ejemplo, el reggaetón, no tiene tanta variedad rítmica, nada, es tum, tu, tum, 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 tu, tum, 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 eso. Constantemente se repite ese mismo patrón. Bueno, no solo se repite ese mismo patrón, sino que nosotros lo escuchamos 200 veces al día porque estamos bombardeados por todos lados de eso. Eso va generando en nosotros ciertas expectativas que después nos hacen repetir y volver a querer escuchar eso que escuchamos varias veces. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde el espacio? Y le pasa en todos los lenguajes artísticos, pero ¿qué vamos a hacer nosotros desde la música? Justamente, el ejemplo que traigamos, vamos a buscar que sea escuchado reiteradas veces, pero con un objetivo. Yo tengo que generar una escucha atenta. No es, vamos a escuchar y sentado así mirando el techo, porque no. Justamente yo tengo que decir, vamos a escuchar atendiendo a tal cosa, o para hacer esto. Tiene que haber una consigna con la que yo genere el interés de esa escucha. Si yo pongo y digo, vamos a escuchar, y por escuchar, se pierde la atención. Ahora, si yo digo, vamos a escuchar porque va a sonar un instrumento que ustedes no conocen, yo tengo que vender el ejemplo. Entonces ahí todos están así, los nenes, esperando que aparezca el instrumento X. ¿Estamos? Entonces siempre recurran a eso. Una de las características del nivel, y que estaban las primeras filminas, era eso de que el niño, en un comienzo, no distingue, o sea, cree que todo tiene vida, lo real y hasta los juguetes. Entonces, explotar eso también nosotros. Si vamos a escuchar una canción X que me habla de que va recorriendo distintos lugares, por ejemplo, bueno, ¿yo cómo arranco esa propuesta? Digo, hoy vamos a viajar a un lugar que seguramente no conocen. Ahí ya está así los ojos. ¿A dónde vamos? ¿Y en qué podemos viajar? Y en avión, y en tren, ¿y cómo hace el tren? Y entonces ahí imitan el sonido y trabajo esos aspectos. Voy interrelacionando todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la pregunta de la compañera, volviendo al eje, ¿de puedo trabajar ritmo? Sí, podés trabajar ritmo, pero la idea es que cuando elijamos un ejemplo nos permita abrir distintas puertas y volver a ese ejemplo y retomarlo, capaz no en esa misma clase, sino en otras. Recuerden que aparte el lapso de atención es cortito, ¿sí? No puedo estar 20 días con lo mismo, pero muchas veces va a surgir y uno tiene que tener ese termómetro en el aula de decir, mirá, no, me están pidiendo cantar una canción que yo enseñé hace 2 semanas atrás. Bueno, la canto, le doy una vuelta de rosca. ¿Qué hago con eso ahora? ¿Qué le incorporo a esa canción que no tenía antes cuando yo la vi por primera vez? Tengo que ir justamente haciendo esta retroalimentación y enriqueciendo cada vez más, levantando capas y explotando cada vez más ese ejemplo. Entonces, volviendo a este que estaba acá, ¿cuál era el problema? Que primero tiene 2 voces. Ya ahí la complica. Porque el niño, nosotros le vamos a pedir en general que cante la principal. Y acá, cuando yo lo escucho, que era en la entrada tienen las 2 voces. No, no era ese. Esperen que lo voy a volver a compartir.
Acá estaba. Así lo volvemos a poner para que vean cómo se superponían ambas voces. Bien, acá estás. Esto. El gallo pinto se durmió. La mujer está cantando el gallo pinto se durmió. Y la melodía principal es el gallo pinto se durmió. ¿Está? Entonces, esas dos superposiciones complican la discriminación del niño. ¿Está? Entonces, esa es la diferencia que hay. Que están sonando las dos voces juntas y que la voz que más sobresale, porque es más aguda, que es la femenina, justamente está siendo la segunda voz. Entonces, eso es lo complicado de esto y por lo que yo no lo elegiría. Aparte de que el acompañamiento no tiene mucha relación con lo que arranca después, como dijo una compañera. Y sumado a eso, encima el acompañamiento es sintetizado, es un MIDI. O sea que tampoco tengo riqueza tímbrica. Entonces yo, de todo lo que estuvimos viendo, hay ejemplos que están mejores que este. Entonces por eso no lo elegiría. Vamos a continuar. A ver qué más hay. Bien. Pongo. El gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó. Todo el mundo espera su cocorico. El sol no salió porque aún no lo oyó. Pinto, repinto, gallo remolón. ¿Qué pasa con este? Se interponen varias voces. Si bien sobresale más la femenina, tenemos las voces de los niños y no es tan nítido el audio. Fíjense que está grabado de una manera en la que se entremezcla todo, como si retumbara. Bueno, no, nosotros necesitamos algo diáfano, claro, que sobresalga y que justamente sea pregnante. ¿Para qué? Para que enseguida pueda ser internalizado. Esto acá es como que tiene muchos elementos y está ecualizado de una manera que no favorece mucho. ¿Qué le encuentro de positivo? Que lo que estaban tocando realmente era un piano, no era un sintetizador. Pero bueno, hay otros ejemplos que tienen instrumentos y que serían más apropiados. Bien. Y a ver si quedaba, creo que queda uno más de esto. Bueno, prepárense para lo que van a escuchar. El gallo pinto se durmió. El gallo pinto se durmió. Esta mañana no cantó. Todo el mundo espera su cocorico. El sol no salió porque aún no lo oyó. ¿Qué pasó acá? Qué feo, de terror, realmente. Yo cuando lo escuché pensé lo mismo. Parece una película de terror. Bueno, a esto le han querido modificar o la afinación en la que estaba, han tocado la pista original, está en YouTube, o sea, ustedes ponen Gallo Pinto y lo encuentran, ese es el problema, por eso lo traje, que aparece poseído. Y han generado toda una disonancia en el acompañamiento que nos choca, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, es muy parecida a la segunda versión que escuchamos, que tenía la flauta, de hecho es la misma, pero le han modificado la altura y la cuestión es que no quedó muy bien, que digamos. Por lo tanto, no lo elegiríamos, no es lo más apropiado, si no queremos espantar a los alumnos. ¿Estamos? Bueno, esa es un poco la idea de esto. Entonces, como recurso,
si yo tuviera que elegirlo, elegiría el segundo, el que tenía la flauta, el que tenía mayor variedad instrumental, era claro, las secciones eran, o sea, la introducción se sabía cuándo terminaba, perdón, el teléfono, se sabía cuándo terminaba la sección, y es claro para que los niños lo puedan cantar. Entonces, eso como alguno de los criterios para elegir un ejemplo. Cuando yo les nombré hoy, que había ejemplos que por ahí podían tener sonidos MIDI, pero que podíamos encontrar algún otro rasgo saliente que nos dijera, bueno, lo elijo igual, porque tiene algo que lo hace distintivo. Por ejemplo, acá yo les traje uno, me van a decir ustedes qué les parece que es lo distintivo de este ejemplo, o por qué sí, capaz, no digo que lo tengan que elegir, pero si lo tuviéramos enfrente diríamos, mira, esto lo puedo usar para tal cosa. Lo coloco, no tiene más que ver con el gallo pinto, cerraba la etapa del gallo pinto, ya lo definimos. Ahora vamos con este. Los domingos había una banda en la Plaza San Martín y desde lejos la gente oía la tuba de Serafín. Pero un día entró un gato a la tuba de Serafín y el resultado de este accidente fue que la tuba sonó así: bom, 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 miau, bom, 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 miau, bom, 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 miau, bom, 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 bom. Bien. ¿Qué tenía esto que nosotros decimos, bueno, capaz que lo puedo utilizar? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué instrumento aparecía? ¿Qué pasaba en la canción? ¿No? ¿Se le ocurre? ¿Qué instrumento nombraba ahí? Aparecía la tuba, Ajá. un animal conocido. Un animal conocido. ¿Y la tuba? ¿Es un instrumento conocido? No, Pero para el chico no. para el chico no, claro. Bueno, por ejemplo, ese es un rasgo que yo puedo tener en cuenta para elegir esto. Claro, la canción, es verdad, por ahí no digo que sea el ejemplo perfecto porque de hecho está sintetizado, no es lo que más me gusta. Pero, por ejemplo, lo puse justamente para esto. Es decir, bueno, si yo quiero trabajar, por ejemplo, le encuentro eso de la tuba, que es raro que una canción infantil nombre la tuba o que aparezca una tuba en esa canción, y me abre puertas para introducir un instrumento que no es muy conocido. Y de alguna manera ya le estoy ampliando un poquito el horizonte a ese niño, para que no conozca solamente la guitarra, Si el la piano. mostrás en una foto y le contás que si entra un gato es una cosa grande. Claro, y ahí también tenés el recurso para explorar con el gato. ¿Cómo hace el gato? Te van a decir que miau. Bueno, ¿y cómo hacemos para que ese miau suene grave como la tuba? Miau. Y ahí el nene, bueno, después, ¿cómo hacemos si ese miau suena agudo? Miau. De así, y todo rápido, lento, largo, corto. Podemos ir trabajando, por ejemplo, todos los atributos del sonido usando ese elemento de el miau. Y ya también le mostramos la foto de la tuba. De hecho, yo eso, por ejemplo, lo puse y lo usé en nivel inicial, y me pasó algo que fue gracioso porque, claro, aprendieron a cantar la canción, vieron la tuba, lo asociaron, yo le llevé una fotito también de que Serafín era mi amigo y que él tocaba la tuba. Siempre tiene que tener un contexto el ejemplo, ¿sí? Eso, volvemos al punto. Cuando voy a introducir un ejemplo musical, de alguna manera lo tengo que vender para que la escucha de ese niño sea atenta. Le tengo que llevar como si es lo mejor que va a escuchar en su vida, ese ejemplo. Entonces yo le dije que yo tenía un amigo que se llamaba Serafín y que él era músico y que trabajaba en la plaza y los domingos tocaba con la banda
y tocaba un instrumento que no es muy conocido, la tuba, ¿la conocen? No, bueno, esta es la tuba, y así, hasta que se le metió el gato. Entonces después le pregunté, ¿qué le pasó a Serafín? Se le metió el gato, ¿y ustedes creen que la tuba va a sonar con el gato dentro o no? Sí, suena, pero hace miau. Bueno, todo ese tipo de cosas, y entonces uno lo va tomando y explota a partir de las respuestas que van dando los niños con esto. Y lo que me pasó es que después, a lo largo de otras clases, yo puse otro video, que era un dibujito animado, y que apareció una banda. Y una niña de las que estaba me señaló así, en la computadora con el dedo, y me dijo, la tuba de Serafín. Y, o sea, le quedó lo de la tuba, que habíamos trabajado 3, 4 clases atrás, y lo asoció cuando lo vio ahí. Entonces, bueno, eso nos da la pauta de que generamos, o de alguna manera, ampliamos un poquito ese horizonte que el niño traía. La tuba no era un instrumento que conociera, porque no es un instrumento muy hegemónico, está de moda el piano, la guitarra, es lo que van a ver en los medios, pero bueno, justamente con este ejemplo lo podemos introducir. ¿Vamos? Por ejemplo, es un MIDI, sí, pero bueno, tiene esa riqueza capaz que podemos explotar. Bien. Ahora les quería ya mostrar directamente, no sé si conocen, bueno, se los voy a poner acá, y vamos a esto. Seguramente han escuchado canticuénticos. Bueno, acá les traje una canción que tiene el video, que se llama El Mamboretá. La vamos a escuchar entera. Fíjense las intervenciones de los niños, presten atención a eso. Si cantan en toda la canción, si cantan en un momento particular, presten atención a eso, que si hay instrumentos sintetizados o si son instrumentos reales, y cómo está el grupo. ¿Está haciendo una escucha pasiva o una escucha activa a esto? Todo eso quiero que atiendan al ver el video y después lo comentamos. ¿Saben lo que es un ñurumí, un cururú o un mamboretá? Escuchen lo que les vamos a contar en este chamamé. Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo, yo lo vi primero, y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita Panambí. Con la Panambí el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la Panambí, el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la Panambí, el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. ¿Ñurumí, ñurumí? ¿No será el oso hormiguero, no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la Panambí, el mamboretá, preocupado tira, tira, tira de la patita, cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice: Hora de desayunar.
Les voy a contar de un bamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero con el ñurumí como compañero, pero las hormigas no salieron ni amigas. Bueno, ¿qué pasó acá? Hay varias cosas para tener en cuenta. Los instrumentos. ¿Eran instrumentos comunes? ¿Había algún instrumento que no fuera tan usual? ¿Qué les parece? ¿Cuál no era tan usual? ¿Cómo es que se llama? Ahora no me sale. ¿Ese? ¿Trombón? No, ¿cómo es? No, el otro. ¿Cómo es? Ay, no me sale el nombre. El que es grande, bien grande. El que es grande. Eso. Se contesta como que... Contrabajo. El contrabajo. Ese, contrabajo. Bueno, por ejemplo, ese no es un instrumento tan usual. No. Entonces, por ahí podemos explotar eso. ¿Ustedes escuchan el eco? Para. Ahí está, se estaba acoplando. Dejé de compartir para eso. La flauta traversa también, si bien es un poquito más conocida que el contrabajo, no es de los más usuales. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué característica tenía esta canción? Los animales que aparecían, por ejemplo. Y era muy cultural de una zona a lo que hacía referencia. Claro, y se relaciona con la zona, porque esto era un chamamé, ¿estamos? Se relaciona también de qué región folclórica era la que esta música representaba. Entonces, tiene que ver con todo eso. El folclore, ustedes saben que es más amplio que la música solo, implica vestimentas, costumbres, bueno, todo esto. Entonces, es muy interesante desde este aspecto, y aparte los nombres de los animales, el mamboretá, la panambí. Bueno, ¿y cómo aparecían estos animales? Pues eso también es interesante. No sé si le prestaron atención, pero lo vamos a ir desglosando. ¿Aparecían todos juntos? ¿Cómo era la trama? ¿Acumulativo? Acumulativo. Muy bien. Muy bien. Y eso vimos que era una de las características, cuando nombramos las habilidades de nivel, era la sucesión. Sí. Entonces es interesante porque aparecen de a uno y se van sumando. Y cuando lo canta, arranca nombrando el último que apareció, y después el penúltimo, y después el anterior. O sea que apela... sí, cierran los micrófonos porque... Ahí está. Entonces justamente recurre a esto. Eso es interesante. Y la intervención de los niños. ¿Cantaban en todo momento? No. No. ¿Cuándo cantaban? Cuando nombraban mamboreta. Cuando venía el nombrar todos los animales y cuando era la parte de la patita que le tiraba. Perfecto. Ahora sí cerramos ahí y digo algo yo. Bien. Tal como dijeron, cantaban solamente en una partecita, que era el estribillo, y que es la parte más pregnante de la canción, la parte más sobresaliente que nos queda en la memoria. Entonces, fíjense que decía el mamboretá, tira de la patita. Esa era la intervención de los niños. ¿Vamos? Pero mientras tanto, estaban atendiendo los 3 minutos que duró esto a la trama de la historia, de qué iba pasando con estos animales y cómo se iban acumulando uno con el otro. Entonces, eso me gustó cuando lo vi en YouTube, porque justamente como que sintetiza muchos de los aspectos que estuvimos viendo, en el que el lapso de atención y lo que pueden hacer es cortito. Entonces yo no le puedo pedir que me canten todo eso de corrido, con el mamboretá, la panambí, el cururú, porque es mucho,
mucha información si yo se la pido de golpe, pero sí les puedo hacer intervenir en pequeñas partes, como esa. Entonces eso está explotado y eso es la riqueza que tenía este ejemplo. Entonces, bueno, siempre que ustedes busquen un determinado ejemplo, véanle qué interrelaciones yo puedo ir haciendo con esto. Vieron que de un ejemplo, de este que acabo de pasar, sacamos muchos aspectos a tener en cuenta. ¿Estamos? Si yo, ahora para cerrar, voy a poner uno último, que quisiera, justamente está hecho para el nivel inicial. Es de Fabricio Origlio, que se dedica al nivel inicial. Es una samba pensada para el nivel inicial. ¿Qué aspectos ustedes trabajarían acá o les parece que son abordables en esta samba? Justamente tiene esta característica de que no tiene tanta información y que de alguna manera la vamos a poder asistir con un soporte visual. Ya me van a decir ustedes cómo. Pero se los muestro. Con esto iríamos dándole, digamos, sentido a todo lo que estuvimos hablando hoy. Bien, este es el ejemplo. Las tardecitas con mates y amigos, y por esta samba que suena así, por tus pampas verdes y la cordillera, te quiero Argentina, vos sos mi país. Por tus pampas verdes y la cordillera, te quiero Argentina, vos sos mi país. Por los alfajores y el dulce de leche, y decir tu nombre me hace feliz. Porque en estas calles aún hay gente buena, te quiero Argentina, vos sos mi país. Porque en estas calles aún hay gente buena, te quiero Argentina, vos sos mi país. Los alfajores y el dulce de leche, y decir tu nombre me hace feliz. Porque en estas calles aún hay gente buena, te quiero Argentina, vos sos mi país. Porque en estas calles aún hay gente buena, te quiero Argentina, vos sos mi país. En estas calles aún hay gente buena, te quiero Argentina, vos sos mi país. Porque en estas calles aún hay gente buena, te quiero Argentina, vos sos mi país. Bien, acá yo tengo la letra, que se las voy a porque seguramente no se veía cuando yo lo puse ahí en simultáneo, pero fíjense, esto era todo el contenido, digamos, que tenía esta samba. Fíjense que yo puedo utilizar como apoyo a la letra imágenes, es decir, en esta primera parte tengo el mate, ¿sí? Como el primer icono ahí, la samba, porque ustedes pueden poner una foto de los pañuelos, explicarles cómo se baila eso, si bien no le vamos a pedir que lo bailen ahí, o sí, depende, pero no. La idea, entonces, por ejemplo, eso,
para recordar partes de la letra, los mojones más importantes. Después, acá habla de las pampas verdes, la cordillera. Yo este recurso lo trabajé, por ejemplo, con apoyo visual, así como como les estoy diciendo. Y la idea por ahí no es que lo canten entero, sino que canten por ahí el estribillo, pero sí, como recurso, claro, lo trabajamos con imágenes. ¿Por qué? Porque eso permite recordar más fácilmente la letra. Si uno, a medida que va transcurriendo la canción, va poniendo la imagen de la pampa verde, va poniendo la imagen de la cordillera, y todo esto de vuelta, con una previa introducción de lo que vamos a escuchar. O sea, ¿cómo arrancó esa clase, por ejemplo, ese día? Ese día nosotros íbamos, les pregunté primero dónde estábamos, me dijeron todos, estamos en el jardín tal. Bueno, hoy vamos a viajar a un lugar que capaz ustedes no conocen. A varios lugares en realidad, porque nombra varios lugares. Bueno, ¿cómo podemos viajar? En auto. Entonces yo tenía un autito. En tren, tenía el juguetito del tren. Y el avioncito, bueno. Y justamente un afiche con un mapa, no el mapa físico de geografía, sino un mapa que era Argentina, con los colores de Argentina. Entonces lo reconocieron al toque y dijeron, sí, el mapa de Argentina. Bueno, y así. Y entonces, ¿dónde creen que está la cordillera? ¿Algunos saben para qué lado queda? O sea, indagando siempre. Esto en salita de 5, ¿sí? Y bueno, y desde ahí, a partir de eso, trabajarla por secciones. Tenemos esos elementos, que acá teníamos los mates y amigos. Ahí yo me acuerdo que puse unos dibujitos que eran varias personitas reunidas. Después, lo de la samba puse lo de los pañuelos, la pampa verde, la cordillera, la imagen, ahí. Argentina era el mapa siempre, ese estuvo todo el tiempo porque la temática, el eje de la samba es ese. Los alfajores y el dulce de leche. Y siempre interrelacionen. O sea, si aparece el dulce de leche, yo ya aprovecho y le digo, ¿qué pasa con el dulce de leche? Lo probá, obviamente lo conocen. ¿De dónde sale la leche? De la vaca. Y hay vaca en todos lados. O sea, uno puede, de un ejemplo, abrir esa idea y explorar otras cosas. ¿Sí? Ese es lo que tiene de novedoso y de interesante el arte, que nos permite eso, de no quedarnos encasillados en una sola cosa, sino mirar más allá de lo que está a simple vista. Yo les había traído una imagen, que lo voy a poner acá después como cierre, pero la idea es eso. Entonces podemos ir haciendo esta canción, con apoyo visual. ¿Y cuándo le vamos a pedir que canten? En las intervenciones más pregnantes, que son las del estribillo, las partes que más se repiten. Por ejemplo, ese es un tipo de propuesta que ustedes pueden hacer, apoyarse de un recurso visual para la memorización de una letra. Y bien, para ir cerrando un poco la idea, esto es un poco, no sé si se ve la imagen. ¿Se ve? Un iceberg. Un iceberg, bien. ¿Qué pasa? Acá yo le puse, esto lo hice yo. Acá nosotros tenemos la obra musical, lo que estamos eligiendo del ejemplo, lo que estamos escuchando. Decimos, sí, esta canción me gusta, no me gusta, trabajaría esto, lo otro. Pero acá, en toda esta parte que no estamos viendo, es un poco lo que quisimos en este taller, nosotros de la coordinación, mostrarles a ustedes. Que tiene que ver con justamente no quedarnos con el ejemplo textual que elijamos, sino esta idea de levantar esas capas de significado, como si fuera una cebolla que vamos pelando y cada vez más hacia adentro y hacia adentro y hacia adentro. Entonces nos permite interrelacionarlo con muchas otras cosas, y finalmente ese ejemplo que yo pensaba que me iba a servir y que ese ejemplo tenía un potencial que era esto nomás, lo que yo estaba viendo externamente, me sirve para todo esto. Y que ese ejemplo es punto de partida para yo introducir otros ejemplos musicales y hacer una red de aprendizaje, porque esa es la idea, ir trabajando como espiral. Yo di algo, trabajé algo, por ejemplo, algunos instrumentos que aparecieron en la canción. Bueno,
Perfecto. Después voy a elegir un recurso que incorpore otros que no aparecían ahí. Y de a poco después voy a volver a retomar esos y entonces voy completando, en ese caso si estoy trabajando el timbre, por ejemplo, voy mostrándole variedad tímbrica, distintos instrumentos y vuelvo a retomar. Esa es la idea de lo que nosotros queremos que se lleven ustedes, de que cuando busquen un ejemplo, no lo piensen en algo aislado, el ejemplo para esta clase. Piénsenlo en un ejemplo en el que yo tengo que explotarlo al máximo y que lo elijo por algo, ¿sí? Esa es la idea de esto, de que ustedes enriquezcan lo más que puedan la utilización de la música en el aula para lo que necesiten hacer y que recuerden siempre que como lenguaje, la música y todos los lenguajes artísticos tienen sus propios contenidos a abordar. Entonces no quiere decir que puedan estar apoyando otros contenidos, de hecho lo hacen y lo vimos acá, pero que siempre también tienen contenidos propios que los tenemos que ir afianzando de a poquito. Esa es como un poco la lectura final que queríamos hacer con esto. Espero que, bueno, que les haya servido un poco, o por lo menos que les despierte una curiosidad de decir, bueno, cuando yo busque un ejemplo voy a tener en cuenta esto, capaz que ya tenían en cuenta todo, pero bueno, siempre es necesario hacer este tipo de encuentros para ver qué está pasando, si todos lo tenían en cuenta, si no, capaz que de lo que surge acá justamente, algunos dicen, mira, esto yo no lo había pensado, o esto sí, esto ya lo sabía, pero siempre apelen a eso, a su sentido común de si ya no me parece que ese ejemplo sea adecuado, no está sonando bien, no está clara la grabación, no lo elijo. Nadie está obligado a elegir un ejemplo y no hay un único ejemplo para dar algo, un tema. ¿Se entiende? Esa es la idea. Bueno, para ir cerrando y que seamos puntuales, la asistencia, que creo que Eli ya se los puso acá, ustedes la van a acreditar con lo del encuentro y con un cuestionario que tienen que resolver. Es un formulario de Google, ¿sí? Se va a habilitar el viernes que viene, que ustedes no tienen ningún taller con nosotros. Ese formulario se va a habilitar ese viernes, son preguntas que son choice, es decir, tienen una única respuesta correcta. ¿Con qué se responden esas preguntas? Con lo que estuvimos trabajando en la clase. Hay algunas preguntas que solamente las pueden responder con cosas que se dijeron acá en la clase. Y hay otras que se responden con lo de la clase más un texto breve que tiene 6 hojitas que se los vamos a subir a la plataforma. Y que justamente un poco lo que abarca ese texto es distintos aspectos de el rol de la música y cómo está vista la música en la sociedad y en la educación, y cita distintos autores, Garner, Eisner, el que yo les puse acá la cita, justamente habla de esa perspectiva semiótica de la música, de ver, y del arte en general, de ir viendo el significado más allá de lo que yo tengo enfrente. Bueno, todo eso está, pero es muy clarito el texto, sintético, y las preguntas están sacadas de ahí y de la clase. Entonces les recomendamos que antes de hacer el formulario, porque cuando ustedes lo mandan, ya se graba la respuesta, entonces no se puede volver atrás. La idea es que lean eso y que justamente esta semana van a tener para leerlo y a partir del viernes que viene tienen una semana entera para resolver ese cuestionario. Una vez que ustedes manden ese cuestionario ya queda su asistencia registrada y la acreditación de lo correspondiente a música. Después van a tener algo igual en el taller que da Anabela. Y después vamos a integrar todo esto en un trabajo final. Van a tener el aporte de Macarena, que va a venir a trabajar un cancionero con ustedes y más herramientas para el uso de la voz en el aula. Y después una integración de todo. Así que bueno, espero que les haya servido y nos da mucha alegría que nos estén acompañando en esto. Así que cualquier cosa, estamos en contacto. Un gusto. Listo. Gracias, Santi. Muy buena jornada. Gracias a los colegas. Buen fin de semana también. Estamos. Buen fin de semana. Hasta luego.